señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra actividad. Ahí hay algunos temitas que creo que es importante que los platiquemos al finalizar el periodo. Vamos a dar unos minutos para hacer unos comentarios que estimamos pertinentes. Estábamos viendo en la sesión anterior el tema del documento. Habíamos empezado a explicar en qué consiste el documento, cuál es la definición de documento que podríamos nosotros conocer prácticamente, pero todavía hay algunas inquietudes que me han hecho llegar por correo y creo que todavía hay algún desfase en la aplicación de algunos temas, porque, por ejemplo, los elementos científicos es la doctrina. Los elementos científicos están integrados por la doctrina, están integrados por las definiciones, las teorías, las características, todos esos elementos puramente doctrinarios que son los que nos van a ir permitiendo ampliando los conocimientos desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista jurídico, porque el elemento técnico es la redacción. La forma como redactar los instrumentos públicos lo vamos a poder ir viendo hasta el otro semestre cuando ya empecemos a redactar los instrumentos públicos. Por eso les hemos pedido, se recuerdan que el primer mensaje que me permití mandarles decía que todos los trabajos eran hológrafos, todos los trabajos son a mano. Y yo todavía les he dicho, pues ahorita somos amanuenses prácticamente, porque todos los trabajos los vamos a hacer a mano. Bueno, pues eso por una parte. Por otra parte que vamos a ir desarrollando este tema del documento. Habíamos visto la definición de documento, habíamos visto las clasificaciones del documento, cómo se clasifican, y vimos que se pueden clasificar de distinta manera, por su contenido, por su forma, por su autor, por su soporte, y ahí vimos algunas formas como poder ir clasificando el documento. Y entonces vemos acá la definición que habíamos visto con anterioridad, en qué consiste el documento. Pues el documento, como habíamos dicho, es un medio por el cual se transmite un acontecimiento, un hecho, un acto. Ya viéndolo desde el punto de vista jurídico, podríamos decir un negocio jurídico, un contrato, pero eso es el documento, que contiene una información, que transmite conocimiento, que transmite el acontecimiento de un hecho. Y eso puede ser de distinta naturaleza. Ahí tenemos un par de definiciones, porque en la doctrina vamos a encontrar muchas definiciones de documento, y hay algunos que se sustentan en la clase de documento, en su contenido y en el soporte en el cual se hace constar el documento. Vimos que uno de los, prácticamente sí, uno de los primeros documentos que se conocen en el desarrollo de la humanidad es los documentos rupestres, los que se lograron encontrar en piedras, en cuevas, donde se ha transmitido alguna información. Esto fue lo que vimos en la sesión anterior. Y entonces vimos ahí que el soporte, la forma o en donde se hace constar el acontecimiento del hecho puede ser de distinta manera también. Aquí lo tenemos por medios gráficos o por dibujos, puede ser por signos, puede ser por letras, puede ser alfanumérico o puede ser de distinta u otra forma. Y el documento escrito en papel, que es el documento que nosotros comúnmente hemos utilizado. Sin embargo, en la actualidad ya existe el documento electrónico, que únicamente pues yo lo que veo que en Guatemala se está utilizando únicamente a nivel de registros, el registro de la propiedad, el registro mercantil, el registro electrónico de poderes, su propio nombre lo va diciendo, que ya tiene documentos electrónicos para ir realizando las inscripciones, las operaciones que le corresponden a cada uno de los citados registros. Y vemos también, habíamos visto que ya los documentos tienen algunas formalidades, tienen algunos requisitos, como en el caso de este documento. Este documento es un documento que proviene de la República de El Salvador. Ya vemos que tienen algunas características que cumplen algunos requisitos. Vimos la clasificación de los documentos, que podríamos ver que se pueden clasificar de distinta manera. Creo que alguien más quiere ingresar. Estamos dando el ingreso.
Vimos ahí, y ya estábamos viendo por su autor, qué es lo que nos interesa a nosotros, cómo se clasifican los documentos por su autor. Y de los documentos por su autor, habíamos visto que se pueden clasificar en documentos privados y en documentos públicos. Vimos también que es un documento privado y habíamos convenido, habíamos concluido que el documento privado es el que ha sido redactado por las personas que intervienen en el negocio, en el acto, en el desarrollo de la actividad o por un tercero. Ese documento privado se puede clasificar en dos grupos, en tres grupos, perdón. Documento privado sin firma legalizada, y aquí están los fundamentos jurídicos donde podemos encontrar regulado los documentos privados sin firma legalizada. Tenemos los artículos del Código Procesal Civil y Mercantil y del Código Civil. Encontramos donde está regulado el documento privado sin firma legalizada. Y el otro grupo va a consistir en los documentos privados que tienen firma legalizada. Por ahí tenemos algunos ejemplos: 327, numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos también el 63, numerales 2 y 3 del Código Notariado, y podríamos agregar el 1687 en cuanto a la carta poder, que también debe de ser con firma legalizada. Ahí tenemos algunos ejemplos que hemos ido mencionando. Hasta ahí creo que nos quedamos en la sesión anterior. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna observación. Y el último grupo, que son los documentos privados que han sido reconocidos ante juez. Es decir, no tienen firma legalizada, pero la persona no quiere ir con el notario a legalizar la firma, entonces hay que acudir a un órgano jurisdiccional para que a través de las pruebas anticipadas pueda la persona ser conminada a que reconozca si suscribió o no suscribió ese documento. No sé si tienen algún comentario al respecto de esto. Bien, no sé si hay algún comentario de lo que hemos visto. Entonces vemos ahí, ahora vendría el documento público. El documento público, ya como su denominación lo dice, es redactado por un empleado, por un funcionario público en ejercicio de su cargo o por un notario. Entonces tenemos ahí que el documento público sí va a participar un funcionario, va a participar un empleado, y el documento público va a tener como características, por ejemplo, en Guatemala, estas van a ser la diferencia entre el documento público y el documento privado. En primer lugar, el documento privado no requiere ninguna formalidad. El documento privado, no hay ningún artículo que regule qué contiene el documento privado. Por lo menos debe de contener la fecha, debe de contener los nombres de las personas que van a suscribirlo o que van a participar en el acto, en el negocio, y debe de contener la firma. Esos son tres elementos que el documento privado debe de contener. Si no tiene firma, pues realmente acordémonos que la firma es la materialización, es la representación gráfica del consentimiento. Y si no tiene firma, quiere decir que no hubo consentimiento sobre el contenido del documento. Entonces, son tres elementos básicos que debe de contener el documento privado: la fecha, los nombres de los signatarios y la firma. Eso es lo que debe de contener como mínimo el documento privado. Acordémonos que el documento privado no requiere formalidades. Es decir, en Guatemala, porque en otras legislaciones sí lo hay, en Guatemala no hay ningún artículo que regule el contenido del documento privado. Entonces, por eso las definiciones dice que es redactado con base a su leal saber y entender de las personas que lo van a redactar, que pueden ser las mismas personas contratantes o puede ser un tercero. Ahora, como vemos que ahí no participa un funcionario, pero hay algunas excepciones que vamos a ver. El documento privado se va a diferenciar porque con el documento público, aquí sí va a participar un funcionario o un empleado público o un notario.
En el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que tantas veces lo hemos mencionado y que tantas veces lo hemos leído, se determina que los documentos extendidos por funcionario público, empleado público o notario producen fe y hacen plena prueba. Entonces, ahí está la primera clasificación del documento privado, perdón, del documento público. Ahí encontramos la primera clasificación del documento público. El documento público entonces se clasifica en 3 grupos. Los documentos públicos extendidos por funcionario público, el documento público extendido por empleado público y el documento público extendido por notario. Entonces, ahí está la primera clasificación. Ahora, a diferencia del documento privado, el documento público sí exige requisitos. El documento público sí exige, dependiendo del funcionario, del empleado, qué requisitos va a contener una resolución administrativa, qué requisitos va a contener una certificación o qué requisitos va a contener una constancia o una carencia de bienes, carencia de antecedentes policiales, carencia de antecedentes policíacos o policiales o penales. La legislación va a determinar qué requisitos debe de contener. Aquí no es con base al soleal saber entender, aquí es que debe de cumplirse ciertas formalidades. Eso es en cuanto a la primera clasificación del documento público. Documento público extendido por funcionario público, documento público extendido por empleado público, ambos en ejercicio de su cargo, y documento público extendido por notario. Y entonces encontramos ahí, esa es la primera clasificación. Estos documentos son públicos porque han sido extendidos por un funcionario o empleado público. Aquí también está la teoría funcionalista. La teoría funcionalista donde al notario se le incluye dentro de ese grupo de funcionarios que extienden documentos. Y está en el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien. No sé si hay alguna duda, algún comentario o alguna observación. Pues ya se me están durmiendo. Ya no es hora. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para diferenciar? Aquí viene lo que hay que poner mucha atención. ¿Cómo hacemos para diferenciar? Cuando hablamos de un documento público, nosotros, con los conocimientos que tenemos, inmediatamente nos ponemos a pensar, ¿lo extendió un funcionario público? ¿Lo extendió un empleado público? ¿O lo extendió un notario? Si dicen, yo tengo un documento público, eso quiere decir que uno de esos 3 lo pudo haber extendido. Ahora, ¿cómo hacemos para diferenciar los documentos públicos extendidos por empleado o funcionario público de los extendidos por notario? Pues la diferencia está en que a los documentos públicos extendidos por notario se les llama instrumento público. Por eso es para hacer la diferencia. ¿Se recuerda cuando hemos mencionado la definición de instrumento público? El instrumento público es el documento autorizado por notario, producido ¿para qué? 1, solemnizar. Aquellos contratos calificados como solemnes, como requisito para su validez, deben de constar en un instrumento público que se llama escritura pública. Entonces, el instrumento público es el documento autorizado por notario, producido para probar, sirve de medio de prueba, produce fe y hace plena prueba. Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vean, señores estudiantes, yo trato de ir citando los artículos, pero ahí es donde encontramos la eficiencia, porque me contestan muy bien, pero no tienen fundamento jurídico. Y la regla es respuesta, fundamento jurídico. Esta es la regla. Y a mí me da mucha pena porque cuando veo yo, bueno, pues la respuesta está bien, pero no tiene fundamento jurídico.
Entonces no me sirve de nada. Yo no sé por qué no se han adaptado todavía ustedes al manejo de la ley, porque lo voy a dejar entrar, no tengo, lo voy a dejar entrar de todas maneras. Bueno, les decía, el manejo de la ley, el conocimiento, dónde encontramos regulados los elementos, tanto como abogados, como notarios, les va a servir el fundamento jurídico. Entonces les digo, todo tiene su fundamento jurídico. Y entonces el documento, el instrumento público es el documento autorizado. Ustedes ya saben qué es autorizar, ya saben las dos formas como se autorizan los instrumentos públicos. El documento público, el instrumento público es el documento autorizado por notario, producido para aprobar, solemnizar y asegurar la eficacia de sus efectos. Tres elementos fundamentales: asegurar la eficacia de sus elementos. Disculpe, estoy en clase, mi estimado doctor, le llamo después. Entonces le decía que es para esos tres elementos. Si el instrumento público no cumple con el valor formal, ¿se acuerdan que vimos el valor formal del instrumento público? Si el instrumento público no cumple con el valor formal, no aseguramos la eficacia de sus efectos. Y si no aseguramos la eficacia de sus efectos, si no cumple el cometido del instrumento, pues incurrimos en responsabilidad. Ya vimos las clases de responsabilidad en que podemos incurrir. Entonces tenemos esa situación de que el instrumento público se le llama al documento autorizado por notario, para diferenciarlo de los documentos públicos que extienden los empleados y los funcionarios públicos en ejercicio de su cargo. Bien, si no hay dudas, si no hay comentarios. Licenciado. Sí, le escucho. Buenas tardes, compañeros. Perdone, me confundí en esa parte. Lo que extiende el notario es un instrumento público conocido como escritura pública, ¿es así? No solo escritura pública, acuérdense que vimos 7 instrumentos públicos, por eso cuando empezamos la clase vimos 7 instrumentos públicos. Sí, eso recuerdo. Entonces el instrumento público es cualquiera de esos 7. Yo les puse un ejemplo porque cuando dice solemnizar, sí es exclusivamente en escritura pública. Aquellos contratos calificados como solemnes, que la legislación determina, les califica como solemnes, son los que deben de cumplir un requisito especial para su validez. Si no cumplen ese requisito especial, no va a tener validez. ¿Y cuál es ese requisito especial? Pues uno de los requisitos especiales es que conste en escritura pública. El mandato 1686 del Código Civil, la renta vitalicia de 2000 algo del Código Civil. Veamos ese 2000 del Código Civil, 2000, renta vitalicia. Y vamos a encontrar. Si leemos bien ese contrato de renta vitalicia, vamos, aquí está la renta 2021. Pero veamos el 2122. Para la validez del contrato, se requiere su otorgamiento en escritura pública. Para la validez del contrato de renta vitalicia es el artículo 2122. Para la validez del contrato de renta vitalicia se requiere que sea otorgado en escritura pública. Ese es un contrato solemne. Otro contrato solemne es el mandato, 1687, sí, que debe de constar en escritura pública. Tiene 2 excepciones, hay que ponerle mucha atención, 2 excepciones. La carta poder para juntas y la carta poder para asuntos que no excedan de 1000 quetzales. Ahí están en 1687. Otro contrato solemne es la donación entre vivos. Ese es otro contrato solemne porque para su validez debe de constar en escritura pública. Y entonces, por eso dice para solemnizar, les da solemnidad,
porque lo hace que cumpla con el requisito que exige la ley. No sé si por ahí va su pregunta, Edgar. Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, es que me generó duda porque en eso iba a explicar usted lo que hacían los funcionarios y empleados públicos. Entonces, por eso, gracias. Es que el documento público es el que extiende un ministro, el que extiende un gobernador, el que extiende un registrador, el que extiende un director general, el que extiende un jefe de departamento de una entidad del Estado, son documentos públicos. Son funcionarios, son empleados públicos. Pero el que extiende el notario también es documento público. Pero para diferenciarlo, la doctrina universal le llama instrumento público. Así le llama, instrumento público. Va a haber una serie de conferencias, nos mandaron ahí que quiero compartirlo con ustedes. Yo me imagino que va a ser gratis porque no va a ser sin costo, porque por ahí dice 15 colones, porque va a ser del Instituto Costarricense de Derecho Notarial, está promoviendo una actividad, algo sobre temas que hemos estado nosotros exponiendo, y va a ser en junio. Yo sé que ustedes tienen preespecialidad, que tienen clínicas, pero si tuvieran tiempo para participar, yo les voy a compartir ahí la información por si les interesa. Muchas veces en estos eventos se encuentran muchos puntos de tesis, porque hay muchos estudiantes que dicen, mire, por ahí un punto de tesis. Pues la verdad es que hay muchos puntos de tesis, pero participando en estos eventos académicos se pueden determinar algunos puntos de tesis que nos pueden ayudar, aplicándolos, por supuesto, a la legislación guatemalteca. Bien. Entonces les decía, ahora ya sabemos qué es un instrumento público. ¿Se les quedó qué es un instrumento público? Es el documento autorizado por notario. Producido, ¿para qué? 1, probar. 2, solemnizar. 3, asegurar la eficacia de sus efectos. ¿Por qué asegurar la eficacia de sus efectos? Porque constituye título ejecutivo. Se constituye título ejecutivo y con ese documento, con ese instrumento público, se va ante el juez para hacer que las partes cumplan sus obligaciones. Por ahí vieron ustedes el artículo 327, numeral 3. Son títulos ejecutivos. Y ahí está. Solo que no es la escritura, sino que es el testimonio, es una copia, pero constituye título ejecutivo, ¿no? Entonces, por eso dice, para asegurar la eficacia de sus efectos. ¿Por qué para asegurar la eficacia de sus efectos? 1, constituye título ejecutivo, y ahí tenemos el 327, numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. 2, sirve de prueba. Es decir, producen fe y hacen plena prueba, plena prueba. Ya se preguntaron ustedes, ¿qué es eso de plena prueba? ¿Qué quiere decir plena prueba? Pues buscamos nuestro diccionario jurídico, porque ahí se tiene que ser diccionario jurídico, no puede ser la lengua española. Buscamos nuestro diccionario jurídico y buscamos qué quiere decir plena prueba. Es que eso es lo que hace el estudiante. Cuando encuentra esos términos así, yo no sé qué es plena prueba. Yo sé los medios de prueba. Yo conozco los medios de prueba. Sé cuáles son aquellos llamados prueba reina. Yo los conozco, yo sé, pero ¿qué es eso de plena prueba? Entonces buscamos nuestro diccionario y consultamos. Y ahora es tan fácil que es. Ahí se pregunta aquí qué es plena prueba y ahí encontramos una serie de respuestas. Por supuesto que quedará a nuestra discreción cómo lo vamos a analizar y cuál, porque vamos a encontrar un montón de información y ahí no va a quedar a nuestra discreción. Pero eso es lo que hace el estudiante. Porque el estudiante no es, como les decía yo allá en la facultad, no eso es lo que se vengan a sentar ahí en los escritorios a oír al que habla, porque el que habla, así como aquí que estoy hablando hay un montón, y pues yo espero que por lo menos me estén escuchando. Entonces, ese es y les cuento que ya mi plataforma para los exámenes ya les pude haber conectado la cámara, pero dije, no le voy a conectar la cámara. Ahí hice un examen extraordinario ahí con cámara y me dice el estudiante licenciado, así con cámara yo no puedo trabajar, bueno, pero ahora así, y posiblemente para el final así lo vamos a hacer ya con cámara, pero yo creo que así como van los exámenes está bien. Entonces les decía,
Ya sabemos qué es un instrumento público, ya sabemos para qué se produce el instrumento público. Ahora, ¿cómo se clasifica el instrumento público? Pero yo necesito, porque de veras, cuando yo leo los exámenes me doy cuenta que no están comprendiendo las clases. De veras, yo leo los exámenes y les cuento, anoche me puse a calificar y, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? El problema es que después a mí me echan la culpa. Ese es el problema. Sí, alguien dijo, mira, es que esos sus exámenes, me dice, pero son los exámenes de la universidad, no son de básicos, no son de diversificados, estamos en la universidad. Entonces, sí, me va a costar mucho, pero bien. Entonces vemos que si no hay preguntas, no hay dudas, no hay comentarios, no participan, son muy pasivos. Licenciado. Licenciado. Sí, hablando. Perdone, con esto del documento público, por ejemplo, un cónsul que esté designado en alguna delegación, embajada o consulado de Guatemala en el extranjero, lo que emite es un documento público como funcionario. Correcto. Él emite un documento. Acuérdense que el cónsul o agente diplomático, cuando tiene la dicha, el privilegio de ser notario, tiene dos funciones. La función administrativa propia de su actividad como diplomático, como agente de consulado, pues él expide sus documentos, son documentos públicos, porque está en ejercicio de su cargo. Pero si tiene la dicha y el privilegio de ser notario, también puede extender instrumentos públicos, porque eso lo permite el artículo 43 de la ley del organismo judicial y el artículo 10 del Código de Notariado. Él va a tener doble función. La fe pública administrativa, como funcionario administrativo, cónsul o agente diplomático, y la fe pública notarial, sí, pues si tiene el título, la calidad de notario y si está activo, está en ejercicio al día en sus cuotas del colegio. Ahí tiene dos funciones. Ahora, si no es notario, pues sencillamente solo tiene su función administrativa y lo que extiende son documentos públicos. Ok, muchas gracias. Lo que tal vez no mucho nos gusta hablar de eso, pero lo que cuando los agentes de tránsito, sea de la Policía Nacional Civil o de las municipalidades tienen agentes de tránsito, extienden una infracción, eso es un documento público, porque él es un empleado público. Esos son documentos públicos. Bien, no sé si hay alguna otra duda. Muy bien. Entonces le decía, sí, Vilma Araceli, le escucho su pregunta. Licenciado, disculpe, yo creo que no es nada que ver con lo que estamos hablando ahorita, pero me entró una curiosidad de que he visto unas fotocopias de protocolo que dice quinquenio 2018-2022 y me dio curiosidad que qué significaba eso, ¿verdad? Entonces... Muy bien, de acuerdo. Las características de las hojas de papel sellado, especial para protocolo, estaban reguladas en el reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Gracias que me lo recordó, porque hay una observación que tengo que hacerles con los artículos de los reglamentos. Sí, algún estudiante me hizo la observación. Les tengo que emitir de nuevo esos artículos del reglamento, porque un estudiante ya me hizo la observación. Entonces le decía, ahí estaban reguladas las características de las hojas de papel sellado especial para protocolo. Ahora el reglamento únicamente regula que las características de las hojas de papel sellado especial para protocolo las va a emitir la Superintendencia de Administración Tributaria a través de un acuerdo que ellos pueden emitir. Acuérdémonos de que esas características son que tiene la palabra protocolo, tiene un número de registro, allá arriba número de orden, y a un costado tiene un número de registro, y abajo del costado tiene el quinquenio.
Ahora ya no se va a utilizar el quinquenio porque ya no, antes el quinquenio eran 5 años. La hoja se podía utilizar durante 5 años. Si yo compraba, por ejemplo, hoy hojas de protocolo y no las utilizaba, no capturaba mucho y pasaban los 5 años y yo todavía tenía hojas de protocolo, pues antes del Ministerio de Finanzas, porque ahora la Superintendencia de Administración Tributaria, emitía un acuerdo en el que regulaba que todas las hojas de protocolo del quinquenio anterior podrán seguir utilizándose durante los siguientes años hasta agotar su existencia. Eso es lo que regulaba. Pero esa era una vigencia que tenía únicamente como referencia de característica de las hojas de papel sellado especial para protocolo. Dentro de las características, las 25 líneas por lado, la palabra protocolo, la hora en que fue impresa la primera hoja de papel sellado especial para protocolo, el escudo de armas, ahora tiene el escudo también de la Superintendencia de Administración Tributaria, y dentro de eso está el número de orden y el número de registro y el quinquenio. A eso se refiere el quinquenio Araceli. Bien, no sé si alguna otra duda. Muy bien, Araceli, de acuerdo. Ahora veamos cómo se clasifica el instrumento público. Si ya vimos qué es un instrumento público, lo separamos de los documentos públicos. Ahora solo nos traemos el protocolo, el instrumento público. Ahora lo vamos a clasificar en 2 grupos. ¿Se acuerdan que vimos 7 instrumentos públicos? Cuando empezamos les decía, miren, hagamos la nómina y la decíamos toda desordenada, actas notariales, escritura pública, protocolación auténtica, toma de razón. Los 7 instrumentos públicos para que tuviéramos la idea. Sí, ya no tengo nada en la presentación, correcto. No tengo nada en la presentación. Me tendría que ir a otra presentación, pero no quiero perder el tiempo. Me tendría que ir a la presentación del instrumento, pero voy a ver si hago un espacio ahí y lo voy a buscar. Tiene razón, no tenemos nada en la presentación. Vamos a dejar este para acá. Entonces les decía, ahora clasifiquemos el instrumento público para que se nos haga más fácil. Como ya sabemos que son 7 los instrumentos públicos, ahora los vamos a clasificar. ¿Cuáles son? Los vamos a clasificar en 2 grupos. Esos 2 grupos los vamos a llamar instrumentos públicos dentro del protocolo, es decir, los que redactamos en papel sellado especial para protocolo. Instrumentos públicos dentro del protocolo. ¿Cómo están regulados? En el artículo 8 del Código de Notariado y en el artículo 9 están regulados los instrumentos públicos que van dentro del protocolo, que se autorizan dentro del protocolo, que se faccionan dentro del protocolo. Se faccionan porque no todos los autorizamos. De repente alguien nos dice, mire, yo no firmo, yo no estoy de acuerdo. Y con una firma que falte, ya no podemos autorizarlo. Entonces, por eso mejor se faccionan o se redactan en el protocolo. En el artículo 8 del Código de Notariado, en el primer párrafo, encontramos el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices. Ahí tenemos el primer instrumento que va en el protocolo. De las actas de protocolación, ahí tenemos el segundo. Razones de legalización de firma. Ahí tenemos el tercer instrumento que va en el protocolo, que se facciona en el protocolo. Pero acordémonos que el Código Notariado es de 1947. Luego viene en 1964 el Código Civil e incorpora el 4º instrumento que está regulado en el artículo 962 del Código Civil, en el que se determina en el artículo 962, autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador. Después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde el acta de otorgamiento. Con el número y en el lugar que le corresponde.
Si ayer autorizamos la escritura número 10, que pudo haber sido de arrendamiento, pudo haber sido de mandato, general, especial, con representación, pudo haber sido cualquier contrato que autorizamos en el protocolo. Escritura número 10. Y autorizamos un acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Esa acta notarial, la vez pasada les expliqué, se redacta en un sobre, les pedí que era un sobre Manila, tamaño oficio, porque ahí redactamos el acta notarial, y como se lo tenemos que entregar al testador, esa acta notarial la transcribimos. Ayer autorizamos la escritura número 10 de compraventa de bien inmueble, o de arrendamiento, o de mandato. Ahora nos va a tocar, o nos va a corresponder, número 11, con el número y en el lugar que le corresponde. Entonces, es otro instrumento público que se redacta en el protocolo, es otro instrumento público que se redacta en el protocolo. Entonces, tenemos ahí que en el protocolo se redactan 4 instrumentos públicos. 3 que están regulados en el artículo 8 y 1 que está regulado en el artículo 962 del Código Civil. Y en el artículo 9 del Código de Notariado, artículo 9 del Código de Notariado, se vuelve a reiterar. Ahí se vuelve a reiterar claramente las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firma se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Lo que pasa es que como el Código Notariado de 1947, en 1964 se incorpora el 4º instrumento público. Entonces ya tenemos el primer grupo. Ya tenemos el primer grupo de instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Y como eran 7 y solo hemos visto 3, ahora nos vamos a otro grupo. El grupo de los instrumentos públicos que van fuera del protocolo. Es decir, no se redactan en papel sellado especial para protocolo. Ese es el otro grupo. ¿Y cuáles son? Bueno, el otro grupo son 1, el orden no tiene prelación, es decir, puedo decir o citar cualquiera, ¿no? Pero no tienen ese orden, igual que el otro no tiene ese orden. Lo que pasa es que el Código Notariado se lo regula así, pero podemos decir, en el protocolo se fraccionan o se redactan o se autorizan las tomas de razón de legalización de firma, las protocolaciones, la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado y la escritura matriz. En otro orden. Igual, los que van fuera del protocolo, los que no se redactan en papel sellado especial para protocolo, esos van a ser entonces el acta notarial, la auténtica de firma y la auténtica de copias de documentos. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿y entonces en qué papel se redacta? Porque si vemos en el artículo 61 del Código de Notariado, las actas notariales. En el artículo 61 del Código de Notariado, el notario hará constar en el acta notarial. Ahí empieza la regulación jurídica del acta notarial. Y vamos a ver que encontramos en el mismo artículo 61 qué es lo que se hace constar. Y luego al final dice, y el valor y número de orden del papel sellado. Pero ese papel sellado ya no se utiliza. Existían 2 clases de papel sellado. El papel sellado especial para protocolo, exclusivo para el notario, y el papel sellado con el cual se pagaba el impuesto. Si el impuesto, había hojas de papel sellado de 100 quetzales. Y si el impuesto a pagar eran 125 quetzales, pues se utilizaba una hoja de papel sellado de 100 quetzales y se le adhería un timbre fiscal de 25 y se completaba el impuesto. Pero acordémonos que lo hemos venido mencionando, que a partir del año 92, cuando entra en vigencia la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, pues a partir de la vigencia de esa ley ya no se utiliza el papel sellado. Solo quedó existente el papel sellado especial para protocolo. Y entonces aquí en el artículo 61 pueden ustedes hacer, si quieren, entre paréntesis con lápiz, porque como nosotros no podemos alterar la ley, ¿no?
sino únicamente la estamos estudiando y la estamos analizando. Entonces aquí en el artículo 61, en donde regula y el valor y número de orden del papel sellado, eso, si quieren, o subrayenlo, enciérrenlo entre paréntesis y pónganle una notita. Ver artículo 45 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo. Y entonces nos tendríamos que ir al artículo 45 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo, donde se determina que a partir de la vigencia de esta ley, la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo, en sustitución del papel sellado, vamos a utilizar el papel que regula el artículo 33, numeral 10. Y como seguimos con la curiosidad, nos vamos al 33, numeral 10, hoja. Se entiende por hoja papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. En conclusión, los que van fuera del protocolo se redactan en papel simple, que puede ser tamaño carta, tamaño oficio. Ese es el soporte, el papel simple. Mientras que los que se fraccionan o se redactan o se autorizan dentro del protocolo, el soporte es el papel sellado especial. Y entonces ahí tenemos los dos grupos. Ahí tenemos los dos grupos, cómo se clasifican los instrumentos públicos. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación de lo que hemos visto. Porque ya en el semestre, en el segundo semestre, que ya está a las puertas también, empezamos con la estructura y empezamos a analizar uno de cada uno. Aquí nos quedamos en este tema, nos quedamos hasta aquí, el documento. Porque el otro tema que viene es la eficacia jurídica del instrumento público. Y por último tenemos el tema del protocolo. Prácticamente nos quedamos en la puerta del segundo semestre, ya sabemos qué es protocolo, ya sabemos con qué instrumentos públicos, cuál es el contenido, no, porque eso no lo he mencionado, sino ya sabemos qué instrumentos públicos se fraccionan, se redactan o se autorizan dentro del protocolo. Ya sabemos que el notario es depositario del protocolo, ya sabemos que en el artículo 9 se determina cómo se distribuyen las hojas de papel sellado especial para protocolo, y lo que sí les quiero pedir, por favor, es que tenemos que leer los artículos. ¿Se dan cuenta? No pregunté nada en el examen, no pregunté nada de las leyes fiscales que les envié. Lo que sí necesito es que, por favor, empiecen ustedes a estudiar esas leyes fiscales, porque esas leyes fiscales son determinantes para el segundo semestre. En el segundo semestre vamos a redactar instrumentos públicos y vamos a ver qué impuestos se pagan, cómo se pagan, en dónde se pagan y cuándo deben de pagarse los impuestos. Sí, Edgar, le escucho. Disculpe, licenciado, tanta interrupción. También me llama, básicamente, o sea, yo sé que eso lo va a ver o lo va a comentar usted en algún momento, pero me llama mucho la atención cómo funciona eso de los impuestos de los timbres y todo, y especial, porque me parece como muy barato para los instrumentos. No sé si es mi percepción o... Pero... Bueno, la verdad es que, por ejemplo, las actas notariales de timbre fiscal, todas cubren 50 centavos de timbre fiscal. Acordémonos que lo que se busca no es recaudar mucho dinero, sino que lo que se busca es promover el negocio jurídico. Eso es lo que se busca. El impuesto, tal vez el impuesto más alto, y yo felicito, no sé si de esta sección, una estudiante que se llama Amelia, la felicito porque me hizo una pregunta de los casos que le mandé y le di la explicación a qué se refería a eso de un testamento que había un valor de 1.500.000, y la felicito porque fue la única estudiante que hizo la pregunta. Pero el único impuesto oneroso que existe es el impuesto al valor agregado. En el caso de las compraventas de bienes inmuebles, es el único impuesto oneroso, porque el demás, el impuesto del timbre fiscal, lo rebajaron a 3%, siempre que sea la segunda o posterior compraventa de bien inmueble. Porque lo que se busca con eso es promover la economía, promover el negocio jurídico. Y de todas maneras, esos impuestos no son los que son determinantes para la economía nacional. Por eso esos impuestos son de 50 centavos por hoja, hay de 10 quetzales, las auténticas de funcionarios, no de notarios, de funcionarios,
las auténticas de funcionarios, por ejemplo, los consulados en el exterior son de $10, o su equivalente en la moneda del lugar donde están funcionando los cónsules o agentes diplomáticos. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros queremos mandar un documento al extranjero, ese tema lo vamos a ver en el otro semestre, los documentos que van o vienen del extranjero. Cuando nosotros queremos enviar un documento al extranjero, tenemos que llevarlo, por ejemplo, el acta notarial, digamos un acta notarial. Autorizamos el acta notarial, pero como va para el extranjero, tenemos que llevarlo a la Corte Suprema de Justicia para que legalicen nuestra firma. Como ahí está registrada en el registro de notarios nuestra firma, ellos van a legalizar nuestra firma. Por esa legalización cobran 10 quetzales de timbre fiscal. Entonces sí, los impuestos, usted tiene razón, los impuestos son, pero más baratas son las multas que le ponen al notario por no remitir los avisos, son bien baratas, 25 quetzales, y es una trascendencia de más importancia. Entonces, por eso es que no son los impuestos, como usted dice, no son tan altos, justamente porque lo que se busca es promover el negocio jurídico. Patricia estaba preguntando algo. Aquí tengo. Vilma Araceli. Sí, Vilma. Después Amarillo. ¿Te escucho, Vilma? No, para mientras entonces Amarillo, ¿qué manda? No, es que yo le respondí eso cuando usted dijo de que tenían que llevar el instrumento público a la Corte Suprema de Justicia para que diera validez a la firma cuando se va a mandar un documento al extranjero. Correcto. Entonces le pregunté que si eso era para que pudieran utilizar el documento en el extranjero, perdón. Así es, exactamente, para que surta efectos en el extranjero. Por ejemplo, un acta notarial. Por ejemplo, nos pidieron un mandato que va para la República de El Salvador. Entonces, autorizamos la escritura de mandato, extendemos el testimonio, lo llevamos a la Corte Suprema para que legalicen nuestra firma, y como va para el extranjero, hay que consignarle la apostilla, y ya con la apostilla se va para el extranjero y surte efectos. Así es, sería ese tema, lo vemos en el próximo semestre. Bueno, gracias. Muy bien, Vilma. Sí, Amarildo, lo escucho. ¿Tiene apagado su micrófono, Amarildo? Para mientras voy a ver si logro ubicar la presentación del instrumento público por acá. Bien. La próxima creo que les voy a presentar lo del instrumento público, no logré ubicarlo. Bien, entonces ahí tenemos cómo se clasifican esos instrumentos en cuanto al tema del documento. Conforme el programa hemos visto qué es un documento, cómo se clasifican, cuáles van dentro del protocolo, cuáles van fuera del protocolo. En el protocolo, como decíamos, se redactan 4 instrumentos públicos. Ustedes espero que hayan tomado nota. Cada uno tiene su fundamento jurídico. La estructura matriz está regulada en el artículo 8 y el artículo 9 del Código de Notariado. La protocolización está regulada en el artículo 63 y 64
del Código de Notariado, donde está regulada la protocolización. ¿En qué consiste la protocolización? Veamos, 63, protocolaciones, están del 63 al artículo 65. Ahí están reguladas las protocolaciones. Lo importante ahorita es que tengamos la noción de que se redacta en papel sellado especial para protocolo, porque hasta el próximo semestre vamos a ver en qué consiste, qué documentos pueden protocolarse, cuáles son los requisitos, cómo se extienden los testimonios, qué impuestos deben de cubrir. Eso nos va a corresponder en el próximo semestre. Entonces tenemos la toma de razón, está en el artículo 59 del Código de Notariado. En el artículo 59 se determina que el notario tiene la obligación de tomar razón en el protocolo de las auténticas de firma que autorice, artículo 59 del Código de Notariado. Y llevamos 3, escritura matriz, artículos 8 y 9 del Código de Notariado, protocolaciones 63 y 64 del Código de Notariado, toma de razón de legalización de firma 59, y el último, que es la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, 962 del Código Civil. Luego, las actas notariales que van fuera del protocolo están reguladas en el artículo 60 y 61 del Código Notariado. Las auténticas de firma y auténticas de copia de documentos están reguladas en los artículos 54 y 55 del Código Notariado. Ahí está el fundamento jurídico de cada uno de los instrumentos públicos que se redactan, que autoriza el notario, tanto los que van dentro del protocolo como los que van fuera del protocolo. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación. El día lunes no hay actividad de notariado porque ustedes, me imagino, saben que el descanso del 1 de mayo pues lo trasladaron para el 2 de mayo, que sería el día lunes, que no tenemos actividad. Y yo quisiera su anuencia, quisiera su beneplácito para el día 6 de mayo, que es viernes. Tengo una actividad en Quetzaltenango de carácter académico, entonces yo espero que desde allá pueda, por el horario, desde allá pueda impartirles el tema que nos correspondería. Si por alguna circunstancia yo no pudiera, les estaría avisando con unos minutos de anticipación y les tendría que pedir favor de reprogramar esa clase del día viernes, que podría ser para un sábado, o cuando ustedes vean que tienen algún tiempo disponible con sus otros cursos. De repente en el transcurso de la semana tienen alguna otra, porque eso pasa a veces. Algunos docentes ya terminan su programa y a veces les dicen, mire, ya terminé mi programa, y ahí se va a quedar. Entonces, pero yo sí necesito reponer tanto la de lunes, que es por cuestiones de disposiciones oficiales, digamos, porque sí, el Consejo Superior Universitario emite por disposición que ellos tienen con los sindicatos, el descanso del 1 lo pasan para el 2, que es el lunes. Y el 6, si es asunto académico, que tengo que impartir una plática en la ciudad de Quetzaltenango, y desafortunadamente es presencial. Entonces me tengo que trasladar para allá y no sé si me dé tiempo estar con ustedes por la tarde. Yo sí les pediría su comprensión y que pues de común acuerdo busquemos un horario donde podamos reponer parte de ese tiempo. Entonces, se los voy a agradecer. No sé si hay alguna duda, algún otro comentario. Estaríamos terminando prácticamente el tema del documento. Partimos desde los documentos más antiguos que tratamos de ver, y llegamos hasta la clasificación del instrumento público. Sí, le escucho, Michelle. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo tengo una duda con respecto a lo de la protocolación de un instrumento, de un acta. Por ejemplo, si yo quiero protocolizar un acta matrimonial, ahí cómo la incorporo al protocolo. O sea, aparte de la protocolación, creo que después hay que meter el acta dentro del protocolo. Sí. Hay que intercalar, sí, hay que introducir o intercalar el acta. En el artículo 63 del Código de Notariado nos da los lineamientos qué documentos pueden protocolizarse.
porque no se puede protocolizar cualquier documento. Es decir, si el protocolo es este, protocolizar quiere decir introducirlo, así como estamos haciendo acá, introducirlo dentro del protocolo. Pero la protocolización tiene dos fases o dos etapas. La introducción material, cuando intercalamos el documento público o privado en el protocolo, esa es la etapa material. Y luego viene la etapa jurídica, cuando redactamos el instrumento de protocolación. La ley le llama acta de protocolación, pero encima es un acta. Ya cuando veamos las actas notariales nos vamos a dar cuenta que no sé por qué el legislador en 1947 le quiso llamar acta, pero yo prefiero decirle instrumento de protocolación o sencillamente protocolación o protocolización, pero después viene esa etapa donde vamos a indicar qué documento es, cuántas hojas se compone el documento, de cuántas hojas está integrado el documento. Vamos a indicar también qué folios le corresponden en el protocolo. Acordémonos que de conformidad con el artículo 13 del Código de Notariado, el protocolo debe de llevar foliación cardinal. Y entonces esas hojas que vamos a incorporar en el protocolo tienen que ir foliadas. Y tenemos que indicar el documento está compuesto de 3 hojas, las que les corresponden los folios del número 1 al número 6, por ejemplo. Y quedarán comprendidas, es decir, ¿dónde van a quedar comprendidas? Que van a quedar comprendidas entre 2 hojas de papel de protocolo. Esas 5 hojas van a quedar comprendidas en 2 hojas de papel de protocolo. De esas hojas de papel de protocolo tenemos que indicar qué número de orden y qué número de registro son. Entonces quedarán comprendidas entre las hojas de papel sellado especial para protocolo con números A20 y A21 y de registros 90 y 92 respectivamente. Esa es la parte jurídica, la parte de redactar. Entonces, eso es una protocolización, pero no cualquier documento se puede protocolizar. De conformidad con el artículo 63 del Código de Notariado, se pueden protocolizar los documentos por disposición de la ley. Por ejemplo, el acta notarial de matrimonio, ¿se acuerdan que hemos visto eso cuando vimos cómo actúa el notario a requerimiento de parte o por disposición de la ley? El acta notarial de matrimonio, en el artículo 101 del Código Civil, al final determina el acta deberá protocolizarse. Eso le indica la ley al notario y el notario debe de cumplir. Entonces, como es por disposición de la ley, esa protocolización va a ser por mí y ante mí. Otro ejemplo es en las actas notariales de protesto. Eso lo vamos a ver en el próximo semestre. Y ustedes también ya van a ver derecho mercantil, ya van a ir viendo en qué consiste el protesto. Pero el acta notarial de protesto, que es una de las formas cómo hacer el protesto, es acta notarial de conformidad con el artículo 480, me parece que es numeral 5 o 6 del 480 del Código de Comercio, que regula el acta notarial será protocolizada o deberá protocolizarse, Entonces, esos 2 instrumentos, por ejemplo, se protocolizan de conformidad con la ley. Y en el artículo 5 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria también hay un acta notarial que se debe de protocolizar. Ahí está regulada en el artículo 5 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Entonces, la protocolización puede ser por disposición de la ley, porque la ley regula qué documentos pueden protocolizarse. Cuando tenemos un documento, digamos, tenemos este documento que tenemos acá, lo que tenemos que hacer es ver si encuadra dentro de alguno de los numerales del artículo 63. Y este documento no va a encuadrar. Por ejemplo, una fotografía, por ejemplo. Si buscamos nosotros una fotografía, ¿es un documento? Sí, es un documento. Porque acordémonos que documento es todo medio que transmite una información. Y una fotografía le puede transmitir a usted la información de las características físicas de las personas o de las características del lugar donde la persona se encuentra. Pues es una información que se está visualizando. Entonces, es un documento. Y se puede protocolizar una fotografía. Ahí viene la pregunta. Entonces nosotros vemos si encuadra dentro de los numerales, 3 numerales que tiene el artículo 63 del Código de Notariado. Si no encuadra en el artículo 63, buscamos el artículo 65, ¿no? Que ahí está alguna posibilidad
En el artículo 65 del Código de Notariado encontramos otra posibilidad como poder protocolizar esos documentos. Pero aquí tiene que ser por convenio de los contratantes. Cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionadas con ella, es decir, ese documento tiene que tener relación con la escritura. Tal vez me voy a ampliar un poquito. Un plano es un documento, porque tiene una información. Tiene la información de la figura geométrica, cómo es el inmueble o la fracción del inmueble. Tiene la información de cuáles son los rumbos, cuáles son los azimut, o cuáles son las medidas lineales del inmueble. Esa es la información que nos transmiten los peritos, el ingeniero o el arquitecto. Tiene información. Ubiquémoslo en el artículo 63. No se puede. No se puede. ¿Y lo podemos protocolizar? Sí, siempre y cuando tenga relación con la escritura pública. Por eso en el 65, cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionadas con ella, la cláusula ya no es por instrumento, ya no es por acta de protocolación, es por cláusula de protocolación. Ese tema es muy bonito y lo vamos a ver en el segundo semestre, pero yo creo que ahí, porque ya me estoy yendo ya al segundo semestre, ahí lo vamos a dejar para ver si con eso solvento su duda, Michelle. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué dice José Alfonso? Sí. No. Vea, en el timbre notarial está bien. En el caso del testamento hay que cumplir los requisitos del artículo 37, segunda parte de la literal A. Cuando se trate de testamentos, el testimonio especial se introduce en una plica, en un sobre. Y en ese sobre se cubren los 25 quetzales. Ahí está bien, de timbre notarial. Ahora, en cuanto al impuesto del acto o contrato, por eso, en las leyes, en los artículos que me permití enviarles de las leyes fiscales, hay un artículo en ambas que se llama hecho generador. Es muy importante saber cuál es el hecho que genera el impuesto del timbre fiscal o del impuesto a valor agregado. Y entonces, en este caso, en el caso del testamento, le escribí yo a Amelia, le contesté, no sé si Amelia está en esta sección, le escribí que en el caso del testamento, aunque la testadora pues dice ahí que es 1,5 millones el valor de su patrimonio, pues ella no lo puede determinar así. Eso quedará sujeto, eso va a pagar un impuesto que se llama, cuando la testadora fallece, el testamento surte efectos. Al surtir efectos, porque mientras la testadora esté viva, no, es una posibilidad. Cuando la testadora fallece, entonces el testamento surte efectos. Y entonces se inicia proceso sucesorio testamentario. Porque muchas personas piensan que porque hay testamento ya es solo de tomar posesión de los bienes. No, tiene que haber un proceso sucesorio testamentario. Ahora, si no hay testamento, es proceso sucesorio intestado. Pero en el proceso sucesorio testamentario, el impuesto no lo fijan las partes, sino que el impuesto se determina del inventario. Con base al artículo 588 del Código Procesal Civil y Mercantil, debe de practicarse un inventario. El activo y el pasivo. Los que son contadores lo manejarán bien. El activo y se le deduce el pasivo. Si el activo era 1,5 millones, y el pasivo fueron 500,000 de gastos de funeraria, de hospitalización, de medicina, de persona que lo atendía, de médico, y de gastos del proceso sucesorio, publicaciones de edictos, avalúos, 500,000. Y del 1,500,000 que había de activo, se le reduce el pasivo y el capital de la mortual va a ser de 1 millón. Y eso no lo decide el notario, eso se hace con base a los avalúos. Y se remite el expediente de proceso sucesorio testamentario
a la sección de herencias, legados y donaciones de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Y ellos hacen la liquidación. Primero, si el sucesorio se inició con base al artículo 37 de la Ley de Herencia, Legados y Donaciones, porque hay un plazo para iniciar. Segundo, ¿qué impuestos se van a pagar? Si es cónyuge, o si es hijo, o si es tío. En el artículo 7 de la Ley de Herencia, Legados y Donaciones se establece una tabla donde se establece el porcentaje del impuesto hereditario. Entonces, en el testamento no se cubre impuestos. Cuando le entregamos el testimonio al cliente, no se cubre impuestos porque no se sabe cuál va a ser el capital. Ahora, en el testimonio especial que usted menciona, ahí sí se cubren los 25 centavos, perdón, los 25 quetzales en la plica que contiene el testimonio especial. Y a cada hoja del testimonio especial, con base al artículo 5, numeral 6 de la Ley del Timbre Fiscal, le debe de adherir 50 centavos de timbre fiscal. Este sería más o menos, eso es más o menos lo que yo le contesté por ahí a Amelia. No he podido contestar todos los correos. Anoche todavía contesté algunos. Anoche contesté algunos correos de quienes tenían o tienen problemas con los del examen. De nada, José. Entonces, he estado contestando los correos, espero yo continuar hoy. Lo que pasa es que vean mañana tengo retrasada. Estaba preparando las variantes de la retrasada. Estoy calificando los exámenes y estoy contestando los correos. Y posiblemente que el martes tendría que ser el extemporáneo para quienes califiquen de examen extemporáneo, ¿no? Tengo que preparar otras variantes para el examen extemporáneo. Entonces, la actividad es bastante cargada, pero tenemos que cumplir con la jornada y tenemos que sacar adelante los temas. Por eso les decía que el día, yo les estaré informando si el examen de extemporáneo lo vamos a realizar el mes. Si yo necesito pasar con la calificación. Yo que en primer lugar tendrá sobre llegarnos. En segundo lugar, ustedes quieren saber su zona. En tercer lugar, me imagino que me van a pedir realizar exámenes. Y porque como este examen es determinante, entonces tengo que cumplir con toda esa actividad. No sé si hay alguna observación. Yo he estado contestando sus correos ahí a cada uno, justo meses. Ahí están cuántas veces se salieron. Miren, los felicito porque la mayoría se mantuvo en el examen. La mayoría se mantuvo en el examen, no salieron. Y les dije que iba a aceptar 5 veces que se salieran. Les di 90 minutos, es decir, les di más tiempo de lo que habíamos convenido. Habíamos convenido 1 hora con 15 minutos, pero les di 1 hora y media. Y todavía no cerré las aulas, se quedaron abiertas las aulas, los exámenes se quedaron abiertas. Y a quienes se pasaron 5 minutos, todavía estoy calificando los exámenes. Pero quienes pasaron de los 5 minutos, quienes salieron más de 5 veces del examen, sí, lamento mucho, pero ahí sí ya no puedo hacer más. Yo he puesto todo mi empeño para que salgamos adelante en el curso. Si no hay comentarios, dudas, observaciones. Licenciado, Sí, solo en relación a lo último, ¿ya se tiene por definitivo que no va a tomar en cuenta los exámenes ni expuesto los motivos o aún bueno, así? los que no requisitos, mira, pues yo yo comprendo que a veces hay fallas, yo mismo las he pasado aquí, las fallas del sistema, pues les permito 5 veces que salgan. Yo sé que a veces están ustedes ahí por buscar los artículos y por eso les decía, tengan todas sus leyes ahí cerca al alcance para poder ir buscando sus copias. Con sus copias se pueden orientar en qué artículos van a buscar su fundamento jurídico. Entonces todavía les di 5 minutos más de los 90. Hay quien me entregó el minuto 94 y me escribió y dije, mire, el minuto 94 no tenga problemas su examen va a ser calificado. Pero quienes sí salieron de ese panorama,
Y por eso es que los correos que les he enviado los mando con copia para la coordinación, para que coordinación esté enterada también de lo que estamos trabajando. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Si no, pues voy a preparar la clase para la otra sección. Sí, Darlene. Lick, yo le envié un correo y usted me lo contestó anoche. ¿Sí? ¿Le escribí anoche? Ajá, a las 10. ¿Sí? Yo le exponía que mi examen se había borrado, o sea, no sé qué pasó en el teléfono, no me dejaba escribir, yo le mandé el video donde se miraba la pantalla que yo le daba siguiente o le daba volver atrás y no pasaba nada más que seguir avanzando el tiempo. Y cuando le mandé el video, se lo mandé al WhatsApp inmediatamente y, o sea, yo entré en desesperación, ¿verdad? Quería terminar mi examen y le daba recargar con tal de que me apareciera el examen o que me dejara avanzar, pero no me dejó. Y luego de como 2 minutos volvió a aparecer, pero vacío, ¿verdad? Todo vacío. Y Usted entonces... que lo envió hasta las 18 horas. Sí, porque yo volví a iniciar y el reloj me comenzó a iniciar de nuevo, entonces yo ya no tenía ninguna respuesta, entonces tuve que volver a teclear todo lo más rápido posible y volví a teclear prácticamente el examen de cero, de nuevo, otra vez. Bueno, yo lo encontré su examen, lo vi. Sí, y yo le mandé el video para que usted viera lo que estaba pasando, porque sí, me quedaban, ¿qué? 30 minutos todavía. Fíjese que en esta plataforma institucional no me permite abrir los videos. Aquí tenemos limitadas muchas aplicaciones. Entonces, como esto es de la universidad. Sí, no sé por qué medio le podría hacer llegar el video, porque me quedan 30 minutos, yo ya iba por la pregunta 5, o sea, ya iba terminando la pregunta 5 y no me dejó seguir tecleando, y, o sea, yo no entendía por qué no me dejaba seguir escribiendo. Yo encontré su examen, pero no entré al examen. Voy a entrar a su examen a ver cómo está y yo le mando avisar si se va a examinar o no se va a examinar. Está bien, licenciado, gracias. Muy bien. Bien, entonces no hay más consultas, no hay más dudas. Nos vemos en la próxima. Les reitero, el día lunes 2 de mayo, por disposiciones oficiales, no hay actividad académica. Y el día viernes 6 yo voy a hacer todo lo posible. Posiblemente, no sé cómo estén ustedes. ¿Qué otra clase tienen hoy? Derecho al trabajo. ¿Y cómo van con el programa del derecho al trabajo? Porque podría ser que tal vez yo me haya desocupado a eso de las 4 de la tarde y tal vez a esa hora los podría convocar, pero ¿quién imparte el curso de Derecho al Trabajo? El licenciado Nelson Rivas. Bueno, a ver si lo localizo, de repente hablo con él, nos ponemos de acuerdo y posiblemente, aunque sea a las 4 de la tarde, si no, pues lo reprogramamos para otra oportunidad, para avanzar. Les agradezco su comprensión, que tengan buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Igualmente los